Hola a todos y todas, hoy les traigo una novela corta que se llama La invención de Morel, del escritor Adolfo Bioy Cáceres. Es una novela publicada en el año de 1940 por este escritor argentino Bioy Cáceres. Es una novela de ciencia ficción y vemos que, bueno, es el prólogo y también está dirigido. El prólogo es hecho por el mismo Borges, porque Borges era muy amigo de Bioy Cáceres y de la esposa de Bioy Cáceres, que era Silvino Campo. Y en el prólogo Borges pone algo que nos dábamos cuenta ya de la inmensidad, de la importancia de esta historia. Dice, he discutido con su autor, o sea, con Bioy Cáceres, los pormenores de su trama. Le he releído. No me parece una imprecisión o una hipérbole calificarla de perfecta. Es decir, Borges dice, no me parece descabellado o exageración decir que esta novela, La invención de Morel, de Adolfo Bioy Cáceres, es una novela perfecta. Y sí, es una novela muy buena, es una de las mejores novelas de la literatura, por lo menos en mi opinión personal. Podemos considerarla como una ciencia ficción, fantasía. También, como muchas novelas de ciencia ficción, tienen esto filosófico que podemos filosofar acerca de lo que quiere decir, ¿no? Eh, y bueno, tenemos a los personajes. El personaje principal no tiene nombre, pero podemos decir que es un prófugo. Es un prófugo que es venezolano, vive en Venezuela, eh, pero está condenado a cadena perpetua, entonces huye y alguien le recomienda irse a una isla alejada. Dice, en esa isla vas a esconderte ahí y no te va a pasar nada, porque en esa isla dicen que hay una enfermedad y por eso nadie quiere ir, porque temen que les pase la enfermedad que dicen que hay, ¿no? Que se cae el pelo, las uñas, la piel y luego mueren, entonces nadie está en esa isla. Entonces el prófugo, que se cuenta la historia, va a decidir ir a la isla, que supuestamente no hay nadie. Pero luego, cuando llega, se va a dar cuenta que hay gente que él llama turistas porque hablan francés. Y va a ver que esta isla pasan cosas raras y por eso las va a apuntar en su diario. Entonces la obra va a estar escrita en primera persona, de forma de diario, con la intención, dice él, que algún día alguien lo pueda encontrar y descubra cuál es el misterio, ¿no? Que ahora voy a develar, voy a contar. Eh, bueno, él, como dije, encuentra turistas, se esconde primero porque como es un prófugo no quiere que nadie lo encuentre para que lo llamen a la policía, pero luego descubren que no lo pueden ver o por lo menos nadie parece interesarse o llamar la atención ni lo voltean a ver. Y él va a ver una chica que le va a llamar la atención, una joven que se va a llamar Faustín. Y él se enamora de ella. Eh, es muy normal en la literatura esos amores a primera vista. Es decir, la vio y ya el amor de su vida se obsesionó con ella, la mejor del mundo, ¿no? A veces pasa mucho en la literatura. Entonces ya apenas la vio se enamoró demasiado. Y él se va a empezar a mostrar. Con los demás se ocultaba, pero con ella se muestra. Y la ve fijamente y le habla, pero ella no le responde, parece, o sea, es como que ni lo viera, ni voltea a verlo, y ella hace su vida. Siempre va a ir a un jardincito que está ahí y va a leer un libro. Al costado, él se siente a su costado, pero ella no le habla, no lo ve, no voltea, simplemente lee y se va. Él se pregunta por qué pasa esto, ¿no? De repente lo está ignorando a propósito, no sabe bien, pero ella se enamoró un montón de ella. En, pero se da cuenta que no le hace caso. Luego viene otro personaje importante, que es Morel, que es el que le da el nombre al libro, que es un científico que lo menciona como Barbón, y tampoco parece notar su presencia de este personaje, ¿no? Del prófugo, que así le vamos a llamar. Y ya luego se da cuenta que ni uno de esos turistas, que son varios personajes, hay otros personajes secundarios, nadie lo ve. Y él dice, ¿por qué nadie me ve? Y acá empieza a hacerse teorías, dice de repente, yo me he muerto, por eso nadie me ve, soy un fantasma, o de repente ellos han muerto y por eso no pueden hablar conmigo, o de repente estoy en el limbo. Es decir, se empieza a crear bastantes historias y al final así vamos a ver qué es lo que había pasado gracias ya al mismo Morel, que gracias a un discurso que va a dar y también a cosas que él escribía, vamos a darnos cuenta que había pasado y el protagonista también se va a dar cuenta qué es lo que había pasado. Bueno, lo que había pasado es que Morel, que es un científico, había decidido ir a esta isla con amigos y amigas, y para hacer un invento, pero no les había dicho a ellos. La cosa consistía en que quería convivir con ellos durante una semana y su invento hacía que capturaba esos momentos para luego reproducirlos siempre como si fueran hologramas, ¿no? Es decir, eh,
por ejemplo, ellos hacían la vida normal, hablaban, conversaban, hacían sus cosas, pero la máquina que estaba en la isla grababa todo lo que pasaba. Para que en muchos años, cuando ellos se fueron de la isla, la máquina pudiera reproducir siempre esos momentos como hologramas y así pudieran ser inmortales. Ese era lo que quería hacer Morel y lo que hizo. Cuando Morel les cuenta esto a ellos se sorprenden y dicen, bueno, no está tan mal, no tiene nada de malo, está bien, no nos avisaste, pero bueno, queda inmortalizado nuestro recuerdo en la isla. Pero uno de ellos dice, pero Morel, uno de ellos empieza a dudar de Morel y empieza a decir, pero el invento de repente nos hace mal, porque ya ha habido casos de gente que ha muerto por inventos de él, y dice, de repente al fotografiarnos o al ponerlo como hologramas, nos va a llevar nuestras almas. Y la gente dice, no, Morel no haría eso. Pero luego descubrimos que sí, que al hacerlos como hologramas, cuando ellos se van de la isla van a quedar para siempre ahí, pero sus almas se van a quedar en esas imágenes. Y por eso esos personajes van a morir poco a poco, porque sus almas se van quedando en los hologramas. Eh, ¿Qué podemos analizar acá también? Es esta época de 1940, es decir, ya el cine era muy conocido. Entonces yo lo veo un poco como cine, ¿no? Estos hologramas eran como ver una película, pero en vez de proyectarlo en pared, se podía ver muy reales, como hologramas, ¿no? Como fueran personas reales, pero en verdad eran solo imágenes grabadas. Eran tan reales que el protagonista, el prófugo, piensa al principio que son reales. Incluso piensa que Faustín está a su lado, solo que lo ignora. Pero luego se da cuenta que no, que Faustín simplemente es como un holograma, que ella no está ahí y simplemente ve un holograma. Pero él se le había enamorado de ella. Lo que no se va a saber es cuánto tiempo lleva esa imagen o cuándo fue grabado. Porque el protagonista va a decir, ¿Faustín seguirá viva o esto fue grabado, por ejemplo, hace 100 años, hace 1000 años, hace cuánto? Es decir, ¿cuánto tiempo tiene esto? ¿Seguirá vivo los que vinieron aquí, Morel, Faustín, o ya murieron? Él no sabe. Luego, por la teoría que dije, ¿no? De que el alma que este invento quita el alma de ellos, da a entender que en verdad murieron en la isla, ¿no? Y que el invento quitó sus almas, entonces ya todos están muertos. Pero nunca se va a saber cuándo fue grabado estos episodios. Entonces, bueno, acá se queda un rato el protagonista, va a ver estos hologramas, incluso va a interactuar con ellos, porque como siempre se repite, ya sabe los diálogos, ya sabe por dónde se mueven cada uno, y él va a interactuar con ellos como si fuera parte de la vida de ellos. Y eso es algo que pasa mucho en películas, ¿no? Vemos una película y de repente ya sabemos a los diálogos, podemos responder a los protagonistas, queremos ser parte de la película en muchos casos, ¿no? Poder estar con el protagonista, poder vivir todas las aventuras que ellos viven en las películas. Entonces, yo lo veo así, como que el protagonista quiso ser parte de esa película, de esos hologramas, y por eso se quedó ahí y poder estar con una mujer como Faustín, que en verdad era solo un holograma, una imagen que ya no existe, pero al menos podía pertenecer a esta historia con ella y decide quedarse en la isla. Una de las razones también es que no sabe cómo irse porque no sabe construir un barco, pero también es por ella, ¿no? Él siente un amor muy grande por ella. Y luego el protagonista, al principio había mencionado que en la isla decían que había una enfermedad, que también por eso nadie iba a la isla, y que probablemente Morel creó la enfermedad para que nadie se acercara ahí, y esa enfermedad es real. El protagonista empieza a perder el pelo, a perder las uñas, a perder la piel, y sabe que va a morir. Entonces él escribe este diario diciendo voy a morir, pero al menos voy a quedarme en esta isla, o sea, voy a morir, voy a estar en esta isla. Y al final dice, es esto. O sea, eh, él dice, si alguien encuentra este diario, este informe, dice, al hombre que, basándose en este informe, invente una máquina capaz de reunir las presencias disgregadas, haré una súplica. Búsquenos a Faustín y a mí. Hágame entrar en el cielo de la conciencia de Faustín. Será un acto piadoso. Es decir, el hombre sabe que va a morir y dice, si algún día alguien encuentra mi diario y alguien puede en algún invento, en un futuro, poner mi presencia o lo que yo fui en la mente, en el holograma de Faustín, les estaré agradecido. Porque lo que pasa es que uno puede ver hologramas, uno puede ver una película, pero las películas o los hologramas no tienen conciencia, no tienen pensamiento, ¿no? O no te van a decir otra cosa que lo que ya no dijeron. Entonces a él le gustaría que en un momento Faustín pueda tener la conciencia, su holograma de la conciencia de que él existió.
Porque como mencioné, cuando uno ve una película, algo, no puedes cambiar los diálogos que ya están establecidos, ¿no? No tienen, por más que tienen un alma, como dice ahí, no es del todo pensantes, ¿no? También hay esa idea del eterno retorno. Generalmente cuando uno vive algo, vive ese presente y nada más. Es decir, ya pasó el momento, ¿no? Pero con las películas, ahora con la internet y con el invento de Morel, sí puedes reproducir el pasado varias veces. Puedes volver a la escena anterior, anterior, anterior y ya no quedarte solo en el presente, ¿no? Antes de las películas no se podía hacer eso. Ahora con internet y con las películas uno puede ver el pasado y repetirlo, 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 retornar siempre a lo mismo. Aunque no puede cambiarlo, ¿no? Porque son hologramas. Bueno, me pareció muy interesante, ¿no? Ahora que bueno, que muchos pueden hacer videos también, habla también un poco de la inmortalidad. Cuando haces un video, de repente mueres y vas a seguir, tu video va a seguir ahí, tu imagen va a seguir, ¿no? Tú ya no estás físicamente, pero tu imagen vive, ¿no? Y de alguna manera se podría decir que eh, es como que quedas inmortal, porque tu voz, tu rostro, todo va a seguir en un video, por más que tú ya no estés. Entonces, de alguna manera, Morel buscaba esta inmortalidad. También decir que Morel en un momento dice que él creó este invento porque quería eh, quedar para siempre con una inmortalidad con sus amigos, pero también porque había una de las chicas que había ido ahí, a él le gustaba ella, quería quedar para siempre con ella, que se reproduzca este video siempre, siempre. Nunca dice cuál de las chicas que fueron le gusta, ¿no? El protagonista infiere que se trata de Faustín, pero no especifica en verdad cuál es. Lo que se sabe es que alguna chica que le gustó a él, que fue ahí, no le hizo caso, ¿no? Entonces no pudo inmortalizar tampoco el momento con ella. Entiendo también, como dije, que todos los que estuvieron en la isla murieron rápidamente. Y bueno, quedó su imagen inmortalizada para siempre. Y es muy difícil que alguien llegue a esa isla de nuevo porque Morel había pues hecho una isla muy lejana, los rumores de que ponías ahí, había puesto esta enfermedad por si fueras, murieras y que nadie pudiera ir a la isla e interrumpir este video que se va a reproducir muchas veces. Incluso cuando el protagonista quiso romperlo se dio cuenta que está muy bien protegido. Bueno, creo que ya di los datos, la mayoría de datos que puedo, sí, está bien. Mencionan también a Malthus, ¿no? Es el que dijo de que es un economista que decía que la población crece más rápido que los alimentos, ¿no? O sea, que va a haber más población que alimentos, en algún momento vamos a ser tanta gente y no va a haber para comer. Es lo que decía Malthus. Y el libro lo mencionan un par de ocasiones. Bueno, hasta acá el Mención de Morel, que es un libro muy interesante, muy filosófico, muchas cosas que decir. Si tienen algún comentario lo pueden hacer abajo, si les gustó el like, suscríbanse, muchas gracias.